Dios les bendiga, hermanos. Un gozo estar con ustedes en su casa una vez más. Y vamos a dar la lección para los hombres de los miércoles. Y estamos en la lección 9. Vamos a estar hablando de las prioridades. Es importante que cada persona sepa sus prioridades en la vida. Si una persona no conoce sus prioridades, no va a progresar en su vida y también va a ser un fracaso en la vida porque las prioridades es algo muy importante en la vida. Antes de entrar a la lección, quisiera invitarles a que hagan subscribe al canal del YouTube debajo de JL Martínez. Muy bien, vamos a entrar. Estamos en la lección número 9 y estamos hablando de las lecciones que estamos agarrando del el poder del esposo que ora por Stormy O'Marion. Y la lección se llama Las prioridades. Vamos a Eclesiastés 3:1. Lee así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También vamos a leer Mateo 6:33, un versículo conocido, pero lo vamos a leer como quieran. Mateo 6:33 lee así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si gusta buscar otras escrituras que van con la lección, puede buscar Salmo 127, versículo 1, Proverbios 31, 27 y Salmos 37, 31. Prioridades. ¿Qué son prioridades? Prioridades son las cosas que se deberían de hacer primero. Uno debe de saber qué es lo más importante y hacer eso, porque si uno no sabe qué es más importante de otra cosa, entonces no va a poder cumplir su posición que Dios le ha dado, no va a poder desarrollarse en la etapa de la vida en que Dios lo tiene a uno. Se necesita sabiduría para conocer cuáles son las prioridades. Hay muchas cosas por las cuales uno reconoce como importante, pero hay que admitir y reconocer que hay unas cosas más importantes que otras. Así que la sabiduría nos ayuda a reconocer estas prioridades y poner en orden las cosas que deberían de hacerse. Porque si no conocemos nuestras prioridades, entonces no vamos a saber nuestras responsabilidades o cumplir con nuestras responsabilidades. Y nosotros somos cristianos, así que nuestras prioridades son un poco diferentes a las del mundo. Para el esposo, las prioridades van según esto. Primeramente es Dios, y entonces su esposa, entonces los niños, entonces la iglesia, y entonces trabajo, y después otras cosas. Y es muy importante, esposo, que usted conozca la orden de sus prioridades. Quizás notó que número 1 es Dios y número 4 es la iglesia. Y no hay contradicción en esto, porque cuando estoy hablando de nuestra prioridad que sea Dios, estamos hablando de su relación con Dios, de corazón a corazón con Dios. Esa
prioridad es la número 1. Y número 4, iglesia es número 4 porque estamos hablando de las cosas que se tienen que hacer en la iglesia y cuando nosotros ayudamos en esas cosas. Así que es Dios, nuestra relación con Dios, después nuestra esposa y después los niños. Y después la iglesia, después el trabajo. Si el trabajo por alguna razón nos quita de las prioridades que vienen antes, deberíamos de orar a que Dios nos ayude a encontrar un trabajo en las cuales podemos cumplir con nuestras prioridades. Y no dejar el trabajo que tenemos hasta que Dios no nos dé otro trabajo. Igualmente sería importante que la esposa ore por el esposo, que él reconozca sus prioridades y cumpla con ellas. Con la esposa es más o menos la misma cosa. La esposa debería de tener a sus prioridades número 1, Dios, después su esposo, después los niños, después la iglesia, después el trabajo y después todas las otras cosas. Y para algunas esposas a veces les es medio extraño que primero Dios y después el esposo y el esposo antes que los niños. ¿Por qué? Porque cuando usted comenzó su matrimonio, comenzó nomás usted y su esposo. Y después vinieron los niños. Y después los niños crecen y se van a ir a hacer sus propios hogares. Y después quedan ¿quién? Nomás usted y su esposa. Por eso debe de haber una buena relación entre usted y su esposo y saber que esa es su prioridad. Es importante que los niños vean este amor, esta unión entre esposo y esposa, porque entonces eso les ayuda a ellos a mantener una imagen y un entendimiento propio de lo que la familia es. Y si ven que el esposo y la esposa se aman, entonces ellos van a aprender el amor. Si ven que la esposa se somete al esposo, entonces ellos van a saber someterse a sus padres, a su papá y mamá. Esa relación es muy importante y por eso es importante que el esposo ore que su esposa conozca sus prioridades y cumpla con esas prioridades. La negligencia de este asunto de las prioridades es algo importante que no haga negligencia, porque al no saber las prioridades va a haber fracaso en la familia y va a haber fracaso en el matrimonio, va a haber fracaso en la familia. Y también si el esposo y la esposa no entienden sus prioridades, entonces van a fallar en sus responsabilidades en la vida. Y las cosas que deberían de hacerse no se van a hacer. Y las cosas que no tienen tanta importancia de hacerse son las que van a hacerse. Pero va a haber problemas allí. Y por eso es importante que si el esposo ve que la esposa no está cumpliendo con sus prioridades, saber qué poner de importancia, que ore por ella, que Dios le ayude a entender sus prioridades. Igualmente, esposa, orar por el esposo, que él conozca sus prioridades también. Así que si por una razón hay negligencia en el uno o el otro, después de orar, es importante de sentarse y hablar de estas cosas. Y hablar no quiere decir que uno habla y el otro escucha y nomás uno habló. Sea el esposo nomás hablando y no deja a la esposa hablar, o la esposa hablando y no deja al esposo hablar. Debería de haber comunicación, y comunicación es que se dejen los dos hablar. Aunque a uno no le gusta que el otro está diciendo, es importante escuchar. Así que déjense hablar los unos, el uno y el otro. La negligencia de las prioridades trae caos al hogar.
porque el esposo va a andar enojado con la esposa porque no sabe sus prioridades o no cumplió con sus prioridades. Y igualmente la esposa va a andar enojada con el esposo porque no entiende sus prioridades y no cumple con ellas. Así que va a haber una atmósfera de enojo. Y eso no es bueno para un hogar. También surge cuando hay eso, acusaciones. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué anduviste haciendo? A lo mejor andas haciendo esto o aquello. Y no es bueno, no es bueno andar con esas acusaciones, sean real o imaginadas. Por eso es importante hablar acerca de estas cosas. También hace que los corazones del esposo y la esposa se endurezcan el uno para el otro. Y eso no es bueno porque entonces no va a haber el amor, no va a haber allí la ternura que debería de haber entre esposo y esposa. Y también trae amargura al corazón. La Biblia le dice a los esposos, no estáis amargos hacia su esposa. Y igualmente la esposa hacia el pastor, al esposo, no debería de tener esa amargura. Y también después de todo esto, el esposo y la esposa van a andar debajo de una nube de culpabilidad, sintiéndose mal, que dijeron o hicieron algo que no era propio al esposo, algo que no era propio a la esposa. Y, y, y esto no es una buena atmósfera, todo esto. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo en esta atmósfera y van a aprender malas costumbres. Fíjese, si el esposo y la esposa andan enojados, lo que aprenden ellos van a hacer. Ellos también van a aprender a estar enojados los unos con los otros y hacia ustedes. Usted, esposo, quiere eso de sus hijos, de decirles que no lo hagan y andar dándole otro este ejemplo, no va a salir el asunto. Así que esa no es una buena atmósfera y los niños aprenden cosas que no son buenas. Así que hay que reconocer, el esposo tiene que reconocer sus prioridades y la esposa debería de conocer las suyas. Y cuando hay discusión o hablar acerca de esto, hay que ser honestos y decir, bueno, sí, yo he sido negligente en esto o en aquello. Es importante que el esposo y la esposa hablen acerca de esto y que hablen de una manera amable, una manera espiritual, cristiana. No se metan a la carne, es decir, que no deberían de andar con gritos, amenazas o peor, maldiciones. No anden con esas cosas, no es bueno. No es bueno para la relación entre esposo y esposa, no es bueno para que los niños vean esas cosas, no es bueno para la atmósfera de un hogar. Es importante que se escuchen los unos a los otros. Es importante que sean amables los unos con los otros y honestos espiritualmente los unos con los otros y más con Dios. Ore que la atmósfera de su casa, varón, que sea una atmósfera de amor, una atmósfera amable, gentil, en la cual se practican las cosas de Dios, donde Dios es Señor de ese hogar. ¿Y cómo es que Dios es Señor del hogar? Es cuando se practica la palabra de Dios. Porque cuando se obedece la palabra de Dios, entonces estamos dejando que Cristo sea el Señor de nuestro hogar. Y si desobedecemos, no estamos dejando que Cristo sea el Señor de ese hogar.
Así que la señoría de Jesucristo es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Así que concluimos con esto que las prioridades son una manera en la cual Dios pone orden en la familia. Y la negligencia de las prioridades trae muchos males al hogar y como cristianos no queremos eso. Y para reconocer nuestras prioridades apropiadamente se necesita la sabiduría de Dios. Muy bien, acabamos esta lección y una vez más les animo que vayan al YouTube, al canal mío y vayan a JL Martínez y ahí vamos a estar poniendo todas las lecciones. Dios les bendiga. Adiós.